Marta Olivia, Culiacán, 20 muertos, 20 cuerpos, 5 de ellos colgados en un puente, otros amontonados en un vehículo. Vuelve, pues no es que vuelva, llevan desde la guerra declarada luego del el envío de Ismael Zambada el Mayo de Culiacán, Estados Unidos, en los términos que se haya dado y que hasta ahora no hemos sabido oficialmente qué es lo que ahí sucedió con precisión y con formalidad oficial. Bueno, pues entonces, semanas, pocos meses después, inició una guerra que lleva ya 300 días y fracción, en la cual no cesan estos hechos, pues que son de una auténtica barbarie y que nos muestran que ahí sigue todo esto a pesar de la estancia. Recuerdan ustedes que el propio Omar García Harfuch, enviado por la presidenta de la República, dijo que se iba a instalar en Culiacán o en Sinaloa el tiempo que fuera necesario para poder resolver las cosas. El caminar por las calles de Culiacán, por algunas calles, el propio García Harfuch, el secretario de la Defensa, en fin, declaraciones, reportes, estadísticas, pero la violencia y la barbarie sigue allá, Marta Olivia. Sí, sobre todo pareciera que la sorpresa y el horror no tiene fin ahí en el caso de Sinaloa, no tiene fin. Hay que también subrayar que todos son hombres los que encontraron en diferentes formas y pareciera que de los 20 cuerpos encuentran unos colgados, otros decapitados, otros en partes. Parece que el horror no tiene fin ahí en Sinaloa. Y precisamente, Julio, tenemos la declaración del secretario general de gobierno, Feliciano Castro, sobre estos cadáveres que dice, fíjate que cómo cuentan las palabras, cadáveres que se encontraron. O sea, vas tú caminando, hay un cadáver. No se encuentran. Son personas ejecutadas, asesinadas. Creo que es también momento de ponerle el nombre correcto a cada hecho. No es el encuentro casual o el que de pronto vas por un lado. No, son personas asesinadas y es el horror por el horror lo que estamos viendo en Sinaloa. Vamos a ver esta declaración del funcionario. Lamentablemente, se registra este evento el día de hoy. El reporte se recibe a las 0:40 horas y es parte de la situación de violencia e inseguridad que vive Sinaloa. Situación lamentable, como muy lamentable, toda muerte que se registra, más aún tratándose de muertes impuestas por la violencia. En ese sentido, reiterar el compromiso que el gobierno del Estado, en coordinación con el gobierno de la República, los gobiernos municipales, de implementar las medidas necesarias para seguir avanzando en el combate a esta situación de violencia e inseguridad. Por supuesto que cada acontecimiento nos convoca a revisar los procesos de la estrategia, más aún tratándose de eventos con la magnitud como el que acabamos de registrar. ¿Habrá algún cambio en la estrategia, secretario, después de este hecho? ¿Y qué mensaje enviarle pues a la ciudadanía en relación a este tema de la recuperación de confianza? Por supuesto que corresponde ya la estrategia específica, corresponde a las autoridades militares y policiales que están en coordinación permanente, hacer la revisión que el caso imponga y las medidas a modificar, los cambios que de esto se deriven. Y bueno, recordar que estos 20 cuerpos, Julio, solamente se equipara con otros 6 cuerpos que fueron en una situación parecida en septiembre pasado, donde, digamos, en cuestión de número, es lo que recuerda aquella situación. En aquel momento se hablaba de que era como una especie de bienvenida que se le estaba dando al entonces presidente López Obrador, que iba a hacer una gira allá con la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Así que ahí está estos detalles, esta información, y parece que desde ya vamos a cumplir un año en que los mallitos y la malliza y la chapiza están
muy encontrados están haciendo de Sinaloa su territorio y parece que nada los detiene. Así es, se vive una situación sostenida, prolongada, diría ya casi institucionalizada, en la cual se vive la guerra entre las facciones en las cuales se ha dividido el cártel de Sinaloa, antes sumamente cohesionado bajo el mando de sus dos principales líderes, el Chapo Guzmán y el míticamente nunca aprendido Ismael Zambada, alias El Mayo. Hoy se viven decisiones que son causantes de una gran violencia. En esta ocasión se dejó una leyenda en la propia camioneta que apunta en el sentido de que quienes están detrás de esto están contra la facción de los Chapitos, porque ya es facción de la anterior facción. En la cual dicen: bienvenidos al nuevo Sinaloa, sin extorsiones, combatiendo a los lacras, atentamente el pueblo de Sinaloa, y mandan este mensaje a Iván Archibaldo y a Alfredo Guzmán, que son los hijos del Chapo que todavía siguen en Sinaloa, porque otra fracción de ellos se fue a Estados Unidos con la idea de ser testigos protegidos o colaboradores, que habrán de dar mucho que hablar cuando declaren y cuando fijen posturas en los tribunales de Estados Unidos, conforme a los arreglos a los que han llegado con las autoridades de aquel país. Hoy se vive una violencia en la cual se ha publicado un reportaje en el cual se menciona que por cada caído, por cada persona caída o aprendida de los Mayitos, hay 2 de los Chapitos. Es decir, la guerra la van ganando los Mayitos, que son los herederos de Ismael Zambada, el Mayo, y sobre todo uno de sus hijos apodado el Mayito Flaco, porque tiene otro hijo que le dicen el Mayito Gordo. Este Mayito Flaco es el que va avanzando en esta guerra en alianza con otros cárteles, y mientras tanto en la fracción que queda de los Chapitos, esta de Iván Archibaldo y de Alfredo Guzmán, pues se habla de que también aliados ahora a la desesperada con el cártel Jalisco Nueva Generación. Lo cierto, Marta Olivia, es que nada se sabe de lo que pasó en aquella ocasión en la que fue, según eso, golpeado y secuestrado el Mayo Zambada para llevarlo a Estados Unidos. No se sabe realmente cuáles son los propósitos del gobierno de Estados Unidos al orquestar y al recibir a estas personas allá en Estados Unidos, y tampoco se sabe nada respecto a lo sucedido con quien fue el líder político del grupo que dominaba la Universidad Autónoma de Sinaloa y principal opositor del gobernador Rocha Moya, Héctor Melesio Cuen, a quien quisieron hacer pasar la Fiscalía de Sinaloa como que había sido asesinado en la noche de ese histórico día en una gasolinera, en un intento de asalto para robarle la camioneta, cuando quedó demostrado por la Fiscalía General de la República y por declaraciones del propio Mayo Zambada que lo habían matado en el mismo lugar donde habían secuestrado al susodicho Mayo Zambada. Una serie de enredos de los que no hay ni información precisa, concisa, maciza, y mucho menos algo que nos haga pensar que pueda ir bajando la violencia en aquella entidad. ¿Qué estarán esperando, Marta Olivia? ¿Que se exterminen unos a otros, que quede una facción dominante y con ella ya visualizar una cierta pacificación? ¿Quién sabe qué estén esperando, Marta Olivia? Sí, lo que pasa que los que sabemos en este tipo de grupos del crimen organizado, cuando ya desaparece el líder, hay 3 más. Y 3 más haciendo su propia célula, su propia facción, y es lo que pasa en la mayoría de los cárteles, donde pareciera que ya para cuando los detienen ya casi está en desuso, Julio, pero lo que no está en desuso es lo que nos dice Marcos Vizcarra en su nota para El País hoy, donde señala esta parte y hace un resumen. Dice: la violencia ha afectado a toda la población, al menos 47 niñas, niños y adolescentes han muerto en refriegas desde el inicio de las hostilidades en septiembre pasado. 28 mujeres y casi 40 policías también han fallecido. En estos meses, más de 1,700 personas han desaparecido. La violencia, señala, ha sido además un factor determinante en una caída económica histórica en esa región.
Así que, pues, si no quieren ver, si no quieren revisar, ahí está este resumen, esta síntesis grave de lo que pasa en Sinaloa.